Buenas tardes. Para no entretenernos mucho ya, vamos a proceder a la clausura del segundo encuentro One OIT. Y en la mesa me acompañan, por un lado, a mi derecha, Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología de esta facultad, y a mi izquierda, Natalia Díaz, iba a decir García, Natalia Díaz, que es la representante de la OIT en la oficina de España. Cuando quieras, Luis Enrique, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, y vamos a hacer este acto de clausura pues de la manera más rápida, pero no queríamos que os fueseis sin por lo menos un cierto agradecimiento a vuestra presencia, a los ponentes, a las personas que han estado aquí trabajando con nosotras y nosotros estos 2 días, esta mañana y esta tarde, ¿no? También. En ese sentido, pues mi papel aquí no quiero hacer de relator, porque la palabra en estos momentos es tóxica e inmediatamente hablar de relator podría ser delicado y tal, y tampoco, de despedidor, ¿no? Porque al fin y al cabo lo único que tengo que hacer es despedir y tal, y eso, pero en un contexto de economía y sociología laboral hablar de despedidor es un concepto bastante bastante apropiado. Entonces, sencillamente tomároslo como un intento de unas palabras amistosas para agradeceros el haber estado aquí y para decir y anunciar que, dado el éxito y tal, vamos a tener seguramente unas terceras jornadas, un tercer encuentro, porque tanto el año pasado como este yo creo que han sido especialmente ricos, ¿no? Yo sí que voy a hacer 2 o 3 cositas sencillamente para eso, para no acabar con frialdad y para también hablar de la importancia de un tipo de encuentro como este y de un tipo de encuentro de la universidad con la OIT, y además con muchos agentes y actores sociales que están representados en el público asistente. Creo que en principio las jornadas ha sido un ejemplo de rigor intelectual, y que el nivel de las ponencias y el nivel de las presentaciones yo creo que ayudan a clarificar temas fundamentales que creo que precisamente son el núcleo duro en estos momentos de muchos de los debates sobre el trabajo. Y además creo que el tema de la OIT es un tema fundamental, no solamente por lo que podríamos llamar un tema de pura burocracia internacional o de las asignaciones de agencias internacionales. Creo que la OIT representa en buena medida los valores de un tipo de modernización laboral. Estamos celebrando un centenario, pero ese centenario no es por casualidad, es un centenario que recoge las reformas sociales de finales del XIX y principios del XX y la articulación en una institución que va a ser un eje de la modernización de los valores del trabajo. Y el trabajo sin contexto no es nada, es un concepto absolutamente abstracto, ¿no? Y por lo tanto, cuando tenemos que hablar de trabajo, tenemos que hablar del contexto institucional y del contexto normativo en el que se da ese mundo del trabajo, ¿no? El trabajo es una actividad en buena medida abstracta. Cuando es un empleo concreto y cuando hablamos de trabajo concreto es porque hay un sistema normativo y un sistema cultural, ¿no?, que le dan sentido a ese trabajo. Por eso no podemos comparar el trabajo entre la Edad Media y nosotros, porque nuestros sistemas culturales, normativos, tecnológicos, etcétera, son totalmente diferentes, y los que defendemos un enfoque institucionalista de la sociología y de la economía solamente podemos referirnos a los conceptos cuando los enmarcamos en las instituciones que le dan sentido, y eso me parece un elemento fundamental para decir que precisamente estas instituciones son las que crean un elemento de lectura correcta de lo que es el mundo del trabajo. Mucho se ha dicho estas jornadas, no voy a hacer ya digo de referí, no voy a hacer de relator, etcétera, pero sí que dejar 3 o 4 puntos que me han parecido especialmente importantes, ¿no? Y que, en mi labor también de público he ido anotando, ¿no? Me parece fundamental, ha quedado
más que suficientemente claro la labor de la evaluación, la necesidad de la evaluación. Esa necesidad de la evaluación está mucho más allá de, como se dijo muy bien además por parte del público mismo, de la pura control del gasto, ejecución del gasto. El tema de la evaluación es un tema que nos lleva a un proceso fundamental de rendición de cuentas, de accountability, y la evaluación, por lo tanto, no es solamente una evaluación económica, que tiene que serlo, y fundamentalmente también es una evaluación de procesos, es una evaluación de actores que participan en ella, y de resultados que no son solamente, ya digo, económicos, pero que fundamentalmente son económicos, ¿no? Como se decía ayer, los datos son bienes públicos, y me parece un elemento fundamental precisamente rescatar ese valor de los datos como bienes públicos y no como un elemento prácticamente secreto debajo de la alfombra, ¿no? Donde, como ayer demostrasteis muchas compañeras y compañeros, casi hay que hacer espeleología o disfrazarse de agente secreto para conseguir los datos y tal, cuando los datos son, por definición, un elemento puro de las democracias avanzadas, ¿no? La disponibilidad, el uso científico y también el uso de los agentes sociales de estos datos. Me pareció fundamental cosas que se dijeron aquí sobre los efectos más o menos acumulados de las burocracias sobre nuestras propias políticas de gestión. Me interesa mucho remarcar también que el empleo es un elemento que solamente se puede construir a partir de políticas, y de políticas públicas específicamente. El empleo en abstracto no existe, por mucho que dogmas más o menos convencionales del neoliberalismo hablen de que la mejor política es la que no se hace, ¿no? Cuando no se hace una política pública es porque se hacen otro tipo de políticas, ¿no? Y en ese sentido me interesa mucho que dejar que en esto que llamamos empleo moderno, gran parte de la construcción, el empleo es una construcción social. Perdón porque es un tópico muy sociológico, pero es un tópico absolutamente necesario. También economistas insignes lo han manejado constantemente para los mercados de trabajo, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental que tengamos en cuenta que en el empleo van las políticas de empleo y que no podemos aislar el empleo de las políticas de empleo, y que por eso es tan importante este tipo de políticas de empleo, evaluarlas, corregirlas, articularlas y sobre todo defenderlas frente a la retirada y tal, o al enmascaramiento de estas políticas en puras políticas de incentivos a la contratación, ¿no? Que es uno de los elementos que en muchas maneras los tenemos en estos últimos años. Hemos visto estos efectos ganga, ¿no? Que podríamos llamar, ¿no?, de cómo se ha ido devaluando, ¿no?, los propios lenguajes, ¿no? Bueno, se ha visto muchos problemas. Yo creo que precisamente reconocer estos problemas y meterlos en el debate público, introducirlos en el debate público, es una de las ventajas de este tipo de encuentro que nos une al mundo académico con los agentes sociales y con las instituciones. Reconocer estos problemas no es precisamente decir que todo está mal, es decir que todo se puede mejorar, y que precisamente el diálogo racional de la ciencia está para eso, está para no precisamente estar solamente emitiendo juicios sin ningún tipo de referencia, sino utilizar las referencias para poder emitir estos juicios, ¿no? Y creo que los efectos de desplazamiento de fines, ¿no?, que diría el gran Robert Merton, el padre de otro Robert Merton, premio Nobel de Economía, pero yo estoy citando al sociólogo, los desplazamientos de fines, los efectos no queridos, los procesos en los que hay consecuencias no queridas de la acción y que aparecen luego precisamente por parte de nuestras políticas, es uno de los elementos precisamente fundamentales para reevaluarlas y ver que muchas veces diseños que pueden tener la mejor, digamos, voluntad en su papel, ¿no?, sobre el papel y sobre sus elementos más teóricos, luego pueden dar resultados contradictorios y resultados que no son precisamente aquellos que buscábamos, ¿no? Siempre la creatividad de la acción social es de tal nivel que nunca sabemos exactamente cuáles van a ser sus resultados hasta que no volvemos a enfrentarnos a ellas, las evaluamos y las reevaluamos. Creo que han aparecido aquí temas, el problema de la gobernanza, que me parece un tema fundamental en un sitio además de gobernanza multinivel como el proceso español, que es endiabladamente difícil, que resulta endiabladamente difícil solucionar.
temas también de tipo más técnico, pero fundamental, y que se desvelan no tan técnicos cuando vemos sus resultados sociales, ¿no? Las sesiones de esta mañana sobre el SEPES, sobre los SEPES europeos, o las sesiones sobre los efectos de las rentas mínimas, etcétera, son muy técnicas sobre el papel cuando nosotros vemos, tanto jurídicamente como incluso cuando nosotros trabajamos con sus evaluaciones más o menos económicas. Luego resulta que, como en todo esto, hay grupos sociales afectados, hay personas, hay trayectorias, hay sufrimiento, ¿no? Uno de los grandes sociólogos franceses del trabajo, Christophe Dejour, habla del sufrimiento en Francia, ¿no? Cuando quitas el velo del experto y aparecen los que realmente están afectados por la política, aparecen auténticas trayectorias de sufrimientos personales, y esto no puede ser precisamente uno de los elementos que nos mantengan alejados, ¿no? Esta idea de la gobernanza multinivel, que genera además también unos efectos muy difíciles de encaje y de control, y que luego ha sido ejemplar, ¿no? En muchas de las ponencias, la idea esta de cómo las administraciones se le van entre ellas solapamientos y eso, ¿no? Huecos, entre agujeros y solapamientos se nos van gran parte de nuestros recursos en una especie de procesos de renombramiento permanente, ¿no? de ir adaptando precisamente elementos de niveles superiores a niveles inferiores en simples readaptaciones lingüísticas que muchas veces tienen un efecto más enmascarador que de auténtica novedad de las políticas, ¿no? Me parece eso, ¿no? A estudiar, a reestudiar, a reevaluar, a regenerar precisamente ese nivel. Y luego la última cosa que a mí me interesa mucho, que ha salido aquí, se planteó ayer, se ha planteado hoy, es precisamente una necesidad de la clarificación de todo este lenguaje, del lenguaje que nosotros estamos manejando, una clarificación que al final tiene unos efectos pragmáticos, unos efectos performativos muy importantes, ¿no? Gran parte de lo que hablamos es parte de lo que luego se realiza también, y creo que hay una necesidad, y se ha dicho aquí muy bien, de aclarar mucho y muy bien los conceptos que estamos utilizando. Muchas veces la importación de conceptos el discurso muchas veces es un discurso vacío, que luego rellenamos como buenamente podamos. Y yo soy sociólogo y hago análisis del discurso, ¿no? Y tal, eso. Pero empecé en la economía dura, casi en la econometría. Eso me da una cierta legitimidad para decir tal, y tal. Sé lo que son los mínimos cuadrados bietápicos, ¿no? Y tal. Entonces, en ese sentido, creo que hay todo un elemento de acercar el lenguaje al territorio y de nuevo contextualizarlo, enmarcarlo y enmarcarlo institucionalmente. Muchas veces procesos, políticas, vocabularios de motivos que parten de un país y de unas situaciones, y sobre todo de situaciones territoriales muy determinadas, son aplicados en otros con efectos totalmente negativos, ¿no? Lo hemos estudiado muchas veces con conceptos como el de la flexiseguridad danesa, que cuando se aplica en el sur de Europa es todo lo contrario. Los contratos en tiempo parcial en Holanda no tienen que ver nada con los contratos a tiempo parcial en España. Ahora hablamos de la mochila austriaca, y a cualquier sitio que vas te hablan de la mochila austriaca, y dice, mira, empieza a contextualizarlo en Austria, ¿no? Y tal, porque cómo puede ser la mochila austriaca en España, ¿no? Entonces, el asunto, yo creo que de reconstruir nuestro lenguaje en función también de la ciudadanía. El trabajo es un elemento fundamental de algo que yo en algunos de mis libros he llamado ciudadanía laboral, ¿no? Y que es parte del paquete de las democracias occidentales, ¿no? Esa ciudadanía laboral que ha sido fundamental para el gran integrador social ha sido el trabajo, y que acabaré con esto, ¿no? Con lo que, bueno, ¿qué nivel para las jornadas? ¿Qué cosas se han oído? Y sobre todo que me interesa mucho esta idea del debate público, ¿no? Y además estos procesos deliberativos que creo que son fundamentales y que sacan a la sociedad lo que muchas veces son secretos de ministerio, que decía Louis Bacán, ¿no? Un discípulo de Bourdieu, tal. Ya sabes que los sociólogos siempre citamos a Bourdieu. Si no sabes qué decir, citas a Bourdieu, ¿no? Y tal. Entonces, Louis Bacán hablaba de los secretos del ministerio, ¿no? Esta idea de convertir los debates públicos en debates privados, y que parte de los elementos de los datos que se dice aquí, te voy a pasar unos datos y tal, minería de datos vas a poder hacer y tal. Bueno,
precisamente creo que parte de este debate público ha estado en estas jornadas y ha estado de una manera absolutamente clarividente, ¿no? Con un nivel académico y con un nivel también, digamos, de impacto social. Estamos muy, muy preocupados. Nuestro ensimismamiento académico es siempre nuestro impacto académico y, sin embargo, gran parte de nuestra función es precisamente que tengamos impacto social. Y esto me parece un elemento fundamental. Y bueno, 2 o 3 cosas y tal para que mis compañeras de mesa hablen y además con más conocimiento que yo. Me gustaría un poco hablar precisamente de la función civilizatoria del trabajo, ¿no? Y de la necesidad de recuperar precisamente la categoría trabajo como categoría sociológica de análisis social, o de análisis en las ciencias sociales, fundamental, ¿no? Primero porque hemos pasado precisamente de la idea del trabajo lacayo, de la idea del trabajo medieval a una idea de ciudadanía laboral fordista que ha sido fundamental en la constitución del paquete de derechos y obligaciones también, ¿no? El gran integrador social que ha sido el trabajo era también el de la creación de un estatuto ciudadano que iba mucho más allá de un estatuto de representatividad política parlamentaria, ¿no? Creo que gran parte de eso y la OIT ha representado ese ciclo, ¿no? Ese ciclo de incluir a los derechos y los derechos laborales dentro del paquete de derechos de un ciudadano y una ciudadana, digamos, de nuestro entorno. Y esto creo que en los últimos años ha entrado en un proceso que yo, utilizando hasta una fórmula entre Freud, ¿no? El malestar de la civilización, el malestar de la cultura, se podría hablar del malestar en el trabajo, ¿no? En los últimos años, recortes nada disimulables ya de derechos laborales, procesos discursivos hablando precisamente de todos estos temas que han estado subyaciendo a esta jornada, ¿no? El tema de la individualización, el tema de, como diría también Michel Foucault, de la empresarialización de sí mismo, ¿no? Usted no se considere parte de un colectivo trabajador, ni considere que tiene derechos por ser parte de un grupo social, además un grupo social bien determinado, asalariado, etcétera, que era una de las determinaciones de lo social y lo laboral era prácticamente lo mismo en la gran época, ¿no? Digamos, del modelo fordista y tal, y sin embargo conviértase usted en, como diría Michel Foucault, empresario de sí mismo, ¿no? Y entonces usted va a ser el gran internalizador del riesgo, ¿no? Si los sistemas públicos habían sido los grandes socializadores del riesgo, la gestión del riesgo era una gestión pública, era la convención de la salida de la Segunda Guerra Mundial y de los 30 años gloriosos, los procesos de privatización en la gestión del riesgo ha sido uno de los procesos más típicos que hemos visto en los últimos años. Y estos procesos de privatización del riesgo han llevado por medio a gran parte de los elementos laborales y cosas que resuenan detrás de temas tan cotidianos, incluso tan técnicos y también tratados aquí, lo que indican precisamente es eso, ¿no? Hágase usted sus búsquedas, prepárese constantemente, nunca va a tener suficientemente preparación porque en estas paradojas casi siempre que vemos de que por mucho que estudies y tal, al final no encuentras trabajos, que siempre nuestros alumnos, lo digo en un nivel directo, pero en nuestras investigaciones hemos tratado de ellos y tal, la línea esta de empresarialícese a usted a sí mismo y tal, con todo tipo de trabajos autónomos, aprendizajes diversos, etcétera, luego acaban generando también efectos de frustración muy fuerte cuando la estructura social y la estructura productiva es incapaz de generar esas oportunidades que dice que va a generar sencillamente porque tú te prepares o porque tú estudies, ¿no? Este es un tema que yo creo que esta idea me parece fundamental en los discursos laborales, es decir, decir que toda individualización a nivel, digamos, expresivo, personal, etcétera, es necesario y tal. Cualquier colectivismo, digamos, que limite nuestras posibilidades de expresión libres, seguramente en estos momentos es impensable, dada nuestra cultura occidental, pero por otra parte tampoco tenemos que olvidarnos que somos parte de colectivos, que no somos islas, ¿no? Como
el poema famoso de John Donne con el que acababan el ¿por quién doblas las campanas de Hemingway, ¿no? No somos islas, ¿por quién doblan las campanas doblan por ti, ¿no? Algún día te puede tocar que acaben despidiendo es a ti, ¿no? No siempre despiden a los otros, también te despiden a ti, ¿no? Y ese es un problema que en ese momento, que yo lo he hablado mucho con los compañeros sindicalistas, parece que luego el modelo de sindicalismo español es un proceso de último recurso, ¿no? Cuando ya no hay nada solucionado, cuando te han despedido, tú vas al sindicato y dices, ¿y por mí qué hacen? Y tal, hombre, claro, por ti qué hacen, ¿no? Hacen que el modelo sindical es un modelo de lucha colectiva, activa y tal, y no simplemente es un resolucionador de problemas cuando ya el problema es irresoluble, ¿no? Entonces, este tipo de situación de pasivización y de, digamos, de empresarialización de sí mismo, pues tiene también, sobre todo para los que menos capital social, cultural y económico tienen, pues tiene estos efectos que al final significa el encierro social. 3 cosas y acabo. Tranquilo. 3 cosas. Una idea que me interesa mucho es el tema de agenda, ¿no? Los efectos agenda, esto de la agenda setting que hablan siempre los de comunicación, y los efectos agenda que hemos sacado de nuestras agendas y que creo que son fundamentales y que puede durar un poco, nos puede dar lugar a encuentros futuros. Lo digo para los porque eso, ¿no? Aquí hay, como todo, hay gente que se ha trabajado esto a fondo, ¿no? La idea, esto, ahora mismo lo diré y tal, esto dice, no, la tecnología, no sé qué, y tal, dice, pero ¿quién se ha trabajado esto, no? Y tal, al final, es la invisibilización del trabajo, que es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Creo que precisamente la OIT tiene una labor fundamental y la está realizando, y en buena medida en los encuentros que he podido estar también allí en la propia Ginebra, como en otros encuentros. Creo que esta idea de la invisibilización del trabajo ha sido un proceso muy preocupante en los últimos años, y por varias vías, ¿no? Primero, esta invisibilización del trabajo, que significa todo esto de la gig economy, de todas las economías basura, de plataforma, etcétera, que generan una inmensa cantidad de zonas borrosas y oscuras donde no se sabe si tienes pobres, trabajadores, excluidos, working poor, etcétera. Y esa idea parece que hemos perdido, ¿no? Se nos ha ocultado del universo laboral toda una serie de colectivos que me parece que son estrictamente laborales, pero no estrictamente laborales, como se ha dicho esta mañana varias veces, con las categorías del trabajador fordista masculino en la administración o en la industria. Tenemos otras categorías que hay que visibilizar y hay que trabajar con ellas y que representan un elemento fundamental de nuestras investigaciones y nuestros desafíos también como instituciones y como agentes sociales, muy vulnerables, pésimamente representados, con la propia idea de representatividad muchas veces cuando haces entrevistas o etnografías con riders, etcétera, la propia idea de lo colectivo ya casi está tan lejano que es una especie del sálvese quien pueda, etcétera. Es decir, son adaptaciones pasivas de la identidad a la propia situación, digamos, a la propia situación de vida, ¿no? De vida impuesta, ¿no? Entonces, y luego muchas veces este discurso se convierte inmediatamente en una especie de negación del trabajo y de la estabilidad del trabajo, ¿no? Yo hacía una entrevista que se ha quedado en mi mente a un gerente, ahora podemos llamarlo CEO, ¿no? Y tal, de un restaurante que emite pizzas y tal, y que no voy a dar el nombre y tal, y que tenía una cantidad inmensa de jóvenes repartiendo pizzas con motocicletas. Y el propio CEO me dice en su entrevista, tal, dice, los jóvenes ya no buscan la estabilidad ni la seguridad, porque ellos son muy libres y les gustan tal, lo que buscan es fundamentalmente la creatividad, ¿no? Que en el mundo del reparto de pizzas es un proceso creativo directo, importante, necesita miles de horas de cualificación como las que pasáis los que estáis aquí en el aula o los que estamos también en el aula generando o dando clases, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no?, de un trabajo oscuro, sin derechos, borroso, que está
entre la pobreza, entre la supervivencia, pero que sin embargo gran parte del discurso también dominante ha sido que encima se haga con entusiasmo, ¿no? La idea que se haga con entusiasmo, porque tienes que estar entusiasmado ante esa situación. Creo que es un elemento a meter en agenda y a trabajar precisamente, que creo que está con el lugar, digamos, más formal de las economías de plataforma, pero también con fórmulas más. Segundo tema que me interesa y que creo que la OIT ha trabajado de una manera ejemplar, porque la oscuridad internacional del mundo de trabajo ha sido terrible, ¿no? De tal manera que si nosotros miramos las referencias internacionales, procesos casi de semiesclavitud, el esclavage que dicen mis amigos franceses, ¿no? La fórmula en la que procesos de trabajo negro, informal, no trabajo hay en el mundo, no es algo que haya desaparecido, sino que es algo que se ha integrado en buena medida en los canales internacionales de producción y distribución. Tenemos que sufrir casos como el famoso tema de las cosedoras de Rana Palace, ¿tal? ¿Os acordáis? En Bangladesh, un edificio entero que se lleva por medio 2.000 y pico personas, para recordar que esto que llevamos puesto ha sido producido en unas condiciones pésimas, con unos costes mínimos, y que por trabajadores y trabajadoras que están totalmente invisibilizados, y que gran parte del trabajo de los últimos años, me refiero del trabajo de imagen de las marcas, ha sido invisibilizar ese trabajo y, sin embargo, visibilizar la facilidad y lo barato que es consumir, ¿no? La economista Juliet Shore maneja esta idea, la economista del MIT y tal, del fácil de comprar, difícil de fabricar. Eso prácticamente gratis, es decir, es difícil de fabricar porque lleva una cantidad enorme de trabajo, de sufrimiento, etcétera, pero prácticamente fabricado en unas condiciones de cerca gratuitas. Yo creo que la OIT ha sido un elemento fundamental para la visibilización, pero que nunca visibilizaremos tanto como necesitamos esta idea que lo que compramos no surge, y sobre todo con los jóvenes, no surge de los anaqueles del hipermercado, ¿no? Lo ha producido alguien, ¿no? En la época fordista sabíamos que el textil o que gran parte de nuestros consumos cotidianos estaban fabricados por la gente que era casi de tu pueblo, o estaban las fábricas que estaban 2 pueblos más allá. Sin embargo, ahora parece que se ha ocultado precisamente por este proceso de distancia la producción y ha desaparecido el trabajo, ¿no? Parece que el trabajo. Con lo que, sin embargo, pero hay otras categorías que tienen un gran prestigio social. Iré al final a las ciencias sociales con ellas, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, inmediatamente todo el mundo considera la tecnología una variable elegante que tenemos que trabajar porque es la superdeterminante, y no digamos nada a los que nos dedicamos a temas de antropología, sociología, si hablamos de identidades múltiples, todo tipo, eso, pero amigo, el concepto de trabajo es que a lo mejor eso se nos va a asociar con un jersey de estos de sindicalista y tiene poco glamour y eso, y no tiene precisamente la importancia que tiene estas categorías tan novedosas. Acabaré con ello. Me interesa también, y tercer efecto de agenda que me parece fundamental, el tema de la calidad, y de un aspecto que no tenía por qué tratarse, porque aquí hemos hablado de políticas de empleo, pero creo que tiene que tratarse cuando hablamos del empleo del futuro, del trabajo del futuro, que es el tema de la calidad en el sentido del bienestar laboral, un bienestar laboral que ha sido en buena medida muy tocado y muy afectado por políticas de desregulación, por políticas de desjuridificación, etcétera, del mundo del trabajo. Las cosas más evidentes, jornadas de trabajo, horas extraordinarias, ya ha empezado a entrar en el debate público, pero me interesan mucho estos procesos de violencia simbólica que llamarían los psicólogos y antropólogos, esos que ni siquiera son denunciados porque están considerados normalizados y aceptados. Si alguien va a una entrevista de trabajo y pone como primer requisito que se respete el horario, sabe que no va a ser aceptado en la entrevista de trabajo. Si todo este tipo del estrés laboral, el bienestar,
todo esto que llegó a ser un campo muy presente en conceptos como democracia de empresa, democracia industrial. Los efectos, digamos, más duros de la pérdida de empleo lo han enterrado, ¿no? De tal manera que parece que sería una especie de soberbia intelectual meternos ahora a ver las características de abrir la caja negra, que diría Latour, ¿no? Abrir la caja negra del trabajo, a ver qué hay dentro del trabajo. Lo que sabemos por amigos franceses y amigas francesas que han trabajado el tema es que las versiones suaves del management pueden tener efectos de estrés muchísimo más fuerte que la vieja versión organizacional del industrialismo clásico, que en Francia, como sabéis, ha habido una larga tradición no solo de suicidio, sino sobre estudios del suicidio, los famosos procesos de la France Télécom y la PTT francesa, y que ha dado lugar a todo el tema del acoso, los trabajos de Marie-France Irigoyen sobre el acoso laboral y sobre el acoso. Y dentro de estos acosos, y aunque sea poco elegante decirlos, también puede haber los acosos antisindicales, ¿no? El tema de que quién va a reivindicar derechos en un mundo en el que te estás jugando tu propio puesto de trabajo, y eso significa inmediatamente que la supervivencia está en juego, con lo que encima vamos a jugar a reivindicaciones colectivas, ¿no? Demasiado haces con que salvas tu puesto de trabajo, salvas tu subsistencia. Yo creo que son 3 elementos a meter en la agenda y que son 3 elementos para seguir en el debate, ¿no? Y que creo que la OIT tiene mucho que ver con ello, que ha generado también en buena medida digamos, este debate público que creo que es imprescindible. Una reflexión final. Creo que estoy en contra de la idea del trabajocentrismo, ¿no? Que cierto marxismo tradicional había tenido, pero también el productivismo tradicional tenía, ¿no? El trabajo no es todo, no es el único vínculo social y es el centro de lo social, pero no considero nada ni intelectualmente positivo olvidarnos del trabajo como vínculo social. Es decir, no veo por qué tengo que cambiar la idea del estudio del trabajo por el estudio descontextualizado de otros elementos y tal, y lo mismo que políticamente tampoco sé por qué tengo que sacar a la política del trabajo del juego de la política, sustituyéndola por otros términos mucho más difusos y tal, que eso, ¿no? Términos que entran en la política y que luego se nos revuelven terroríficamente, ¿no? El pueblo, tal, todo ese tipo de cosas. Creo que precisamente nuestros elementos y lo que hemos conquistado con nuestras investigaciones es que sabemos que hay sujetos concretos que tienen tablas laborales, que el mundo del trabajo no es un mundo homogéneo, sino es un mundo con diferentes configuraciones de sujeto social que tienen posibilidades también de articularse con otros sujetos. Y todo el debate sobre la identidad, el tema por supuesto, el feminismo, la economía, la sociología del género, etcétera, son temas en estos momentos fundamentales. Ninguna centralidad ontológica para el trabajo, pero tampoco perdamos la idea de que el trabajo es un elemento esencial para la calidad de vida de las sociedades actuales. Y en mi área, por ejemplo, en el área de la sociología o de la sociología y las ciencias sociales blandas, soft y tal, gran parte estuvimos fascinados, sobre todo con el debate posmoderno, por echar de fuera el trabajo, ¿no? El trabajo. Dominique Méda, que por cierto era una funcionaria francesa, y tal, una gran funcionaria francesa y tal, escribe todo un libro diciendo el trabajo un valor en vía de desaparición. Claro, si eres funcionaria francesa, alta funcionaria y tal, puedes escribir ese libro perfectamente y tal. Díselo a estos de los repartidores de pizza, dile el trabajo un valor en vía de desaparición, ¿no? Y tal. Gran parte de estos elementos de sacar al trabajo por la ventana luego se nos presentaba otra vez por la puerta de una manera bastante misteriosa, porque habíamos perdido un elemento fundamental de análisis y de configuración y lo habíamos perdido de tipo académico, de tipo social, y luego se nos presenta como si fuera una imposición del empleo liberal clásico, ¿no? Y dice, usted fórmese y tal, y eso, luche por su existencia, y entonces ya lo tiene, ¿no? Bueno, para acabar con esta idea del bullshit works y tal, que lo digo en inglés para no decirlo en español, lo voy a decir en español, ¿no? Para los trabajos de mierda, ¿no? Que dice David Graeber, ¿no? El antropólogo que ha trabajado tanto el tema de los trabajos de mierda, ¿no? Pues para acabar con los trabajos de mierda no hay más
que precisamente estudiar, revitalizar y generar una idea de trabajo como derecho y no simplemente como un efecto añadido de la tecnología o efecto añadido del ciclo económico, efecto añadido de la buena voluntad, sino como un sistema también construido, en nuestras convenciones sociales. Convenciones que son jurídico-normativas. Nadie puede atacar en estos momentos el mundo del derecho, porque creo que el ataque del mundo del derecho y fundamentalmente el mundo del derecho laboral ha sido uno de los grandes, digamos, fracasos civilizatorios de los últimos años, pero también en nuestras convenciones, normativas y situaciones culturales, ¿no? Gran parte de lo que hemos visto de los fracasos de nuestros propios procesos de evaluación, etcétera, vienen de una ausencia muy fuerte de valores culturales, de elementos culturales que creo que son fundamentales para que triunfen realmente las políticas, ¿no? Un discípulo de Polanyi, que ayer lo citó la ministra de una manera sorpresiva y tal, pues un discípulo de Polanyi que se llama Granovetter y tal, maneja la idea de la fuerza de los vínculos débiles, ¿no? Realmente gran parte de lo que triunfa en sociedad no triunfa por el decreto ley, triunfa porque la cultura lo ha asimilado y lo genera en su serie de convenciones sociales que consideramos normalizadas. Mientras no consideramos normalizadas la evaluación o con los procesos y tal, gran parte estas cosas quedan sobre el decreto, quedan sobre tal, pero nunca llegan a su realización. Pues precisamente yo creo que aumentar esa cultura es uno de los elementos que nos toca luchar contra precisamente estos secretos del ministerio, pero también estas ideas de que la mejor política económica y en general la mejor política laboral es la que no existe, y el último tema de decir que no existen buenas democracias con malos trabajos, ¿no? Es uno de los elementos que hemos separado últimamente de una manera absoluta, pensar que el mundo de la calidad laboral y el mundo de la calidad estaba separado de nuestras propias calidades y garantías democráticas, ¿no? No existen buenas democracias con malos trabajos, es un elemento fundamental que tenemos que saber, y luego lo hemos tenido. Gran parte de la desafección que hemos conocido políticamente no ha venido porque hay un análisis digamos, especialmente riguroso desde una especie de politología popular sobre los sistemas de representación, sino porque se ha dado un proceso de descrédito político con pérdida de empleo furibundo. Y ese proceso ha sido explosivo políticamente y pone en peligro nuestras propias condiciones democráticas de vida. Y creo que es muy importante. Aumentar la calidad del trabajo no significa solo aumentar la calidad económica de vida o del bienestar económico, significa aumentar nuestra calidad de convivencia y el futuro de nuestras democracias. Y bueno, pues celebrar algo que une a la OIT, a los sujetos y actores sociales que están en esta sala y también a los académicos que hacemos este tipo de cosas, pues yo creo que lo único que hace, seguramente de manera muy granito de arena, pero es aumentar el espacio del debate público sobre el trabajo, que creo que es fundamental. Y muchas gracias y agradezco a la decana que me haya dejado hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Ahora tiene la palabra Natalia Díaz de la OIT. Yo creo que se funciona, pero ¿sí? Si quieres, vale, perfecto. Te paso este. Yo voy a quitar la calefacción. Pues está mal. Sí. Bueno, en primer lugar, excusar la ausencia de mi compañera Judith Carreras. Nos ha venido encima la cumbre del clima y estamos haciendo encaje de bolillos para asistir a todo. Luego, en segundo lugar, haré los agradecimientos al final. Voy a ser breve. La ejecución del mandato de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social requiere de mercados laborales inclusivos y eficaces. Ello se debe a que el trabajo remunerado es la principal fuente de ingresos de la amplia mayoría de hogares del mundo y a la que la OIT puede reforzar los principios fundamentales de igualdad, democracia, sostenibilidad y cohesión social. En el año 2019, año del centenario de la OIT, esta noción se ve reforzada por la fuerte visión planteada en el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, titulado Trabajar para un futuro más prometedor,
en el que se insta a centrar el programa sobre el futuro del trabajo en las personas y a renovar el interés en el abanico de las capacidades de las personas y en el potencial de las instituciones del mercado de trabajo, así como en la urgencia de invertir en los ámbitos de economía que han sido desaprovechados en los países desarrollados y en desarrollo. Atendiendo a esta nueva visión, al exponer y analizar las tendencias del mercado de trabajo, es necesario centrar la atención en los aspectos de la igualdad, de la sostenibilidad y de la capacidad de inclusión. A mí me gustaría darles unos datos que a lo mejor les pueden llamar la atención o no, y es que persiste una gran brecha entre los géneros en la participación laboral, y así la tasa de participación laboral femenina fue del 48% en 2018, muy inferior a la masculina, que fue del 75%. Vale decir que en 2018 alrededor de 3 de cada 5 de los 3.500 millones de integrantes de la fuerza de trabajo mundial eran varones. Otro dato, la generalización de los déficits de trabajo decente. En 2018, la mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo sufrieron déficits de bienestar material, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades, y carecieron de margen suficiente de desarrollo humano. Estar en el empleo no siempre garantiza condiciones de vida decentes. Es decir, hoy en día tener un trabajo no garantiza salir de la pobreza. Se puede tener un trabajo y ser pobre. El avance hacia la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 ha sido mucho más lento de lo previsto. El Objetivo 8 exhorta a la comunidad internacional a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Habida cuenta de la enorme distancia entre las tendencias actuales y las metas previstas en el ODS número 8, conseguir este objetivo impone redoblar los esfuerzos. Ha habido una caída, es cierto, de la tasa de desempleo mundial, pero se ha de insistir en que sigue habiendo más de 170 millones de personas sin empleo. Además, las mujeres y las personas jóvenes, hablamos de personas entre los 15 y los 24 años, y las personas con discapacidad siguen teniendo muchas menos posibilidades de estar en el empleo. Otro aspecto muy preocupante para la OIT es que más de 1 de cada 5 personas jóvenes no trabaje, ni estudie, ni reciba formación, los conocidos como ninis. Varias metas del ODS 8 se refieren a derechos y protecciones fundamentales de los que todas las personas deberían disfrutar en el mundo del trabajo. En 2016 seguía habiendo 114 millones de niños entre 5 y 14 años en el empleo. Si bien esa cifra va reduciéndose, no lo hace al ritmo adecuado para poder conseguir la meta de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas a más tardar en el año 2025. El Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948, el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva de 1949 son 2 convenios fundamentales para la OIT y que han sido ratificados cada vez por más y más Estados miembros. La tasa de lesiones profesionales tiende a ser mucho más elevada entre los hombres que entre las mujeres. Y en el caso de los migrantes, en la mayoría de los países, los migrantes están expuestos a un riesgo mayor de sufrir lesiones profesionales que las no migrantes. Dejo aquí estos datos para la reflexión y ahora sí que me toca el turno de agradecimientos por este segundo encuentro, que los voy a centralizar en Santos Ruesga y Laura Ortiz. Muchas gracias. El director de la OIT en España habló ayer sobre la iniciativa interuniversitaria de la OIT para trabajo decente, ODS y justicia social, en la que la Universidad Autónoma de Madrid participa y con la que tenemos un convenio de colaboración, y los contenidos como los de este curso son importantes para esta iniciativa interuniversitaria. Anuncio también, desde ahora, un congreso de la OIT que se va a celebrar el próximo año, después del verano, que será acogido por la Universidad Complutense y donde temas como el de este congreso, deberán inexcusablemente estar presentes. Muchas gracias.
Bien, pues dada la hora yo no me voy a extender mucho sobre cuestiones del empleo y del trabajo, sobre las cuestiones a las que os habéis dedicado estos 2 días. Ya a mí me hubiera gustado estar, pero no he podido estar y ya tengo 2 maravillosos compañeros que lo han hecho. Voy a hacer la despedida institucional nada más. Ayer os daba la bienvenida y os agradecía que vinierais aquí a nuestra casa a hacer este tipo de encuentros, porque demuestra, por un lado, que tenemos profesores académicos que saben hacer bien las cosas y que lo quieren mostrar hacia el exterior. Incrementa nuestra visibilidad y desde el decanato de la facultad siempre vamos a apoyar este tipo de actividades. Me toca también el capítulo de agradecimientos, además de a las 2 personas que parece que han capitaneado el equipo organizador, entre el que figuro y os puedo garantizar que no he hecho nada, nada más que estar en el acto de inauguración y en el acto de clausura. Aparte de Santos y de Ana de la Puebla, me gustaría también mencionar los nombres de todos otros que están por aquí para que esto funcione, como Ainhoa Herrarte, Laura Pérez Ortiz, Raquel, estoy viendo ahí a Inmaculada, a Gloria, a Javier le veo por ahí, a Ricardo también a Nacho y a Yulimar estaba por ahí que ahora no lo encuentro, y creo que esas personas son fundamentales para que esto haya tenido el buen y el excelente desarrollo que ha tenido. También quiero mencionar lo bueno de esta iniciativa junto con la Facultad de Derecho. Como ayer decía muy bien el decano de Derecho, somos facultades hermanas, trabajamos juntos, nos llevamos bien y creemos que podemos sacar muchas más cosas adelante. Por tanto, sigo animando a que sigáis haciendo este tipo de cosas con esa facultad. Y para finalizar, pues tengo que agradecer al rector que estuviera aquí, a mis 2 compañeros de la mesa que nos acompañan. Espero que el encuentro haya sido muy fructífero, me consta, después de las palabras de nuestros compañeros que lo ha sido, y os emplazo al tercer encuentro, que volveremos a celebrar aquí si vosotros estáis dispuestos a trabajar y nosotros estaremos aquí para recibiros. Ahora ya no me queda más que deciros que feliz fin de semana. Gracias.